Bueno, acaba de publicar Espasa, Historia de un vasco, que es una autobiografía, podríamos decir, político-moral de Iñaki Arteta, que siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, Iñaki. Muchas gracias por estar con nosotros. Es de los pocos intelectuales respetables que yo respeto en España actual. Primero, porque está en el mundo audiovisual, que para mí es un arcano. El otro día teníamos a López Linares, que por cierto saca por primera vez, sale en televisión española, la versión corta de España, la primera globalización. España está viviendo un momento de oro de los documentales, con prácticamente en todo el mundo. Es el momento de recordar a Lonitza, al ucraniano, que tiene esas películas documentales escalofriantes. No fueron los Goya ni para decir, oye, que no queremos que te maten. En fin. Pero bueno, Iñaki, bienvenido. Dos preguntas, y dejo también que pregunten Paco y... Sí, porque no me digan. Luego dicen, claro, por eso hay tan poco espacio, porque así solo preguntan una vez. Hay lo que hay. Yo no tengo la culpa de tener tanta publicidad. Hay que hablar que dure más el programa. Bueno, sí, eso me piden la Crónica Rosa. Es claro. Pero la Crónica Rosa me encanta, es muy buena, es buenísima. Bueno, un día lo tienes que hacer en el documental de la Crónica Rosa. Sí. Bueno, hay dos cosas, al principio y al final del libro, que a mí me han llamado más la atención. El primero me recuerda un poco un poema de John Juaristi, Nuestros padres mintieron, eso es todo. Que dices, que es tremendo, porque es el enfrentamiento tuyo. Tú eres un joven que está en un mundo nacionalista y que ante un asesinato algo habrá hecho, que era la frase ya hecha para mirar hacia otro lado. Y siendo muy joven, entonces empieza ahí un fermento moral. Y luego, lo último, que es cómo he llegado hasta aquí o cómo he conseguido sobrevivir. Debo decir que lo primero no me sorprende, porque es una rebeldía moral contra una generación, digamos, amoral o inmoral. Pero lo último, a mí también lo que me asombra es cómo has podido sobrevivir y trabajando siempre en algo que ha sido minuciosamente abandonado por todo el mundo. ¿Cuál es el fermento, digamos, es juvenil? Pero ¿cuál es la fuerza, digamos, que te mantiene durante todos estos años para hacer todo este trabajo extraordinario? Bueno, pues efectivamente, en el libro hablo de ese recorrido, de esa travesía, ¿no?, personal, sin ninguna influencia de ningún tipo. Bueno, sí tuve influencia de ciertas lecturas, pero ya más mayor, ¿no? Pero yo creo que fui madurando y enfrentándome a una realidad que no era una pesadilla, era real, era muy violenta y muy salvaje, ¿no?, en aquellos años, ¿no?, de mi juventud. Y yo creo que lo que entendí cuando llegué al final de ese proceso, es decir, que no quería estar en un lado que era el lado nacionalista, hasta el más moderado, pero sí, que estaba tan cercano de los terroristas y del horror y esa utilización de la violencia. Cuando me di cuenta de eso, quise, y ya había hecho alguna película corta, algunas bastante trascendentes, ¿no? Me decidí no solo a ponerme al otro lado de la línea, sino a ponerme a la otra punta de la línea, es decir, a contar, a mi juicio, lo que no se contaba, y eso ha sido, bueno, por una parte el problema de mi vida, naturalmente, ir a contracorriente es un problema, pero también ha sido mi fuerza para seguir, ¿no? En el momento en que entendí a las víctimas, tuve esa identificación, esa empatía con las víctimas, me di cuenta que ese era mi sitio. Y es un sitio personal elegido por mí que me ha traído hasta hoy y hasta donde acabe, o hasta donde pueda acabar haciendo películas, por ejemplo, ¿no? Bueno, eso es una cosa, he dicho que os iba a dejar preguntar, es cierto. Yo cuento con Fernando. O sea, tengo un par de preguntas. Yo es que además no es verdad, yo reconozco que no es me quedo, yo cuando admiro mucho a alguien, esto es como dice, a los escritores mejor no conocerlos. Bueno, yo me quedo atónito. A mí me pasa con los pocos que yo respeto el mundo audiovisual. Pues los escritores sí que es bueno conocerlos, a los políticos no. No, porque normalmente el escritor siempre está muy por debajo si es bueno de sus libros. Siempre. Bueno, siempre. Ese es de carácter, pero eso... Bueno, se salva un poco Mario Vargas Llosa a Díaz. Sí. Pero pocos más, la mayoría, mira... Bueno, entonces pero no a ver, te voy Fernando, a conocer. Me voy a ir, no te quiero conocer, entonces yo te quería... No, a mí ya me conoces. Primero felicitarte por el libro de nuevo y primero plantearte, al final te has quedado solo. En el segmento audiovisual, a la hora de defender
pues lo que es la posición de víctimas, lo que es de verdad el terrorismo de ETA, te has quedado solo porque lo que hay ahora es todo el sector audiovisual subvencionado. Son películas de blanqueamiento puro y duro del terrorismo, del igualar a unos y otros, Isabel Lassa, en fin, este tipo de cine. Claro, yo echo de menos, y claro, porque lógicamente no está en esa dinámica, pero haberte visto en otra órbita un poco más elevada, unos Goya por tu trabajo. Y yo, ¿eso cómo lo vives, por una parte? Y luego, como víctima que ha sido de esa situación social en el País Vasco, ¿cómo recepcionas también que tenga que venir la Unión Europea a ponernos colorados a los españoles, una comisión para decir es que aquello era lesa humanidad, porque ahí había el acoso constante a las víctimas del terrorismo, porque ahí a la gente se le echaba por lo que pensaba, en fin, ¿eso cómo se vive? Bueno, yo he estado solo cuando empecé a hacer las primeras películas hace 20 años, con historias de víctimas, y yo creo que entonces lo que más se oía era, bueno, no era el momento de contar aquello, pues porque estaba pasando, había que tomar distancia, ¿no? Sí, eso que dicen. Ha pasado el tiempo. Para quitarse de medio, más tarde. Más tarde, sí. Y yo hice porque creía que tenía que hacerlo, no, tampoco, si bien, lejos, no sé cuál era la posición, pero yo creo que había que contar. Como se cuenta del coronavirus, ya casi antes de acabar la pandemia, ya había obras de teatro, libros, es decir, hay cosas... Sí, pero el número de muertos se ocultaba. Bien, y sigue oculto. El miedo de los creadores no ha tenido que ver, en el caso de la pandemia, con la distancia a que ha pasado el asunto, ¿no? Pero entonces, sí, yo creo que era, bueno, se puede creer que era una excusa, ¿no? Para no cometer algo que era realmente complicado mientras ETA mataba, pero cuando dejó de matar, pues tampoco ha habido muchas manifestaciones, sí, algunas series y tal y cual, pero realmente en lo que yo hago como lo que más me interesa de lo que puedo contar del País Vasco y del terrorismo y tal, pues sí, estoy solo, pero bueno, no importa, estoy como vosotros, quiere decir que siento, cuando antes decía que pasé esa raya al otro lado, pues es cierto que alteró de arriba abajo mi vida personal, de amistades, laborales, etcétera, ¿no? Oye, pero me abrió otro mundo. Perdona, solo una nota. Eso ha pasado siempre en todas las situaciones totalitarias. Claro. Una de las cosas primeras que aprendías si entrabas en el PC, y eso que en la transición el PP había gente, el PC, donde conocimos a Santi González, que es amigo, etcétera, es que si entrabas, allá tú. Pero como salieras, pobre de ti, porque ni novias ni amigos te hacían el vacío social, y eso lo hace exactamente igual todo el mundo nacionalista, no solo la ETA. En Cataluña es exactamente así. Sí, a mí los terroristas no me inquietaron, no les debía parecer interesante, importante un tío que hacía películas, pero el nacionalismo sí le importó. Sí. Y el nacionalismo sí la tomó conmigo y tal, ¿no? Y en cuanto a la otra parte de la pregunta, pues sí, que venga a Europa, joder, menos mal, porque es que a veces en este país no hay solución, ni en mi tierra y muchas veces en España con respecto a que, o sea, a día de hoy todavía hay gente que, hay muchos ejemplos, de gente que todavía no tiene claro si lo que pasó estuvo mal del todo. No, tiene claro que no estuvo mal. Lo que pasa es que disimulan, dicen que, bueno, no sé, habrá que verlo en el futuro. No, están a favor. Sí, o sea, yo lo de ayer votó Sánchez con Podemos, por supuesto con el partido de la ETA, llámese ahora Bildu, Sortu, Machu Picchu, como se llame, que decía, y dijo, y siempre, Casandra Mayor Oleja siempre acierta en sus profecías. Volverá a llamarse la ETA porque siempre ha sido la ETA. No se puede llamar como se llame, es la ETA, la prueba. El jefe de comandos, esta mañana Santi González lo recordaba, el David Pla, cuando le volaron el coche a Madina, y ahí decía que había que hacerle el cordón sanitario a Vox. Pero es que ellos tienen la visión histórica de lo que fue Irlanda del Norte, la lucha contra el gobierno británico y la consecución de la independencia de Irlanda. Por tanto, eso legitima decir, oye, una lucha armada, asesinato, en el caso de Israel también, ¿no? Acuérdate del asesinato de Lord Moyne. Pero su modelo era Argelia. Sí, bueno, era un modelo comunista. Pero sí, eso es la parte ideológica. Digo, yo hablo ahora del relato. El relato te sirve de cualquier país, ¿no? Entonces, claro, ellos están con esa idea del relato y por eso, efectivamente, ellos, en el fondo, primera, que ETA es ETA, yo lo digo siempre, Armando Otegui era un dirigente de ETA. Un pistolero de ETA. Claro, yo recuerdo una vez hablando, creo que era con Ibarretxe, ¿no? Me dice, no te equivoques, ¿no? Es decir,
ETA es transversal, ¿no? La gente, los abertzales, la gente que apoya a Batasuna, no es solamente un grupo, sino encontrarás banqueros, encontrarás periodistas, escritores, decía, esa visión, ¿no? Y yo, por eso, la pregunta que te quería hacer, aparte de felicitarte, porque Federico y yo, que eres más catalán adoptivo, catalán de nacimiento, allí también ahora, vivir allí es tremendo, ¿no? Porque ahora... Es el mismo proceso. ¿Sabes? Es decir, que yo nunca tuve miedo cuando estaba en política de ETA, pero sí, en cambio, ahora lo que no es miedo, es el desprecio, la marginación y todo eso, ¿no? Pero yo tengo la sensación, pues hablaba del relato, de que hemos perdido. Es decir, esa sensación terrible, ¿no? ¿Sabes? Porque es la visión donde ellos están reescribiendo, el PSOE ya los ha legitimado, cuando dices algo de Bildu etarras te miran mal, etcétera, etcétera, ¿no? ¿O tú crees que esto se puede entre todos revertir? ¿Y tú qué crees que tendríamos que hacer y exigir? Sí, más allá de lo que hacemos. Claro, yo tengo esa sensación también de que hemos perdido, fíjate, o sea, hace 15 años a los que estábamos en primera línea, ¿no?, contra el terrorismo y tal y cual, no se nos hubiera ocurrido este presente, vamos, ni novelado, o sea, es una cosa sorprendente, y más allá de lo indignante, sorprendente, vamos, pero las cosas son así. Y optimista, claro, no se puede ser optimista, ¿no? Con ver el panorama electoral, por ejemplo, en el País Vasco, pues no se puede ser optimista, ¿no? La única esperanza que cabe es cambiar de generación, que desaparezcamos todos nosotros y los jóvenes, como pasado en otros conflictos, graves conflictos, lo que sé, en Alemania con el Holocausto y tal, pues las siguientes generaciones yo creo que lo ven de otra manera. Esa yo creo que es la única esperanza, porque en unos tiempos tan pegados a lo que ha ocurrido, también pasó en Alemania, pues hay gente que se quiere alterar lo que ha hecho. Nadie estuvo, ¿no? En mi película Bajo el silencio se ve, nadie ha hecho nada, nadie estuvo allí, nadie tuvo la culpa, pasaron cosas y todas están justificadas, ¿no? Sí. Y ese es su único recurso ahora, intentar confundirlos. Y si no, yo obedecía órdenes, que era la fórmula nazi. Yo obedecía órdenes. Claro. Yo me vi envuelto, me engañaron. Que el libro no solo Hitler, lógico, ¿no? ¿Te acuerdas? Hay un libro muy bueno que dice eso, no solo Hitler, porque al final resulta que era Hitler y los de Nuremberg. No. En Nuremberg se blanqueó. Todos los jerarcas nazis de medio nivel y bajo nivel se reincorporaron con total normalidad. Y, bueno, es una cosa... Cogieron a 2 docenas de guardianes de los campos. Hemos tenido, claro, unos relatos de zigzag, porque claro, es que no nos olvidemos, y tú seguramente lo habrás recordado en algún contar, es que llegamos a tener a un tipo como Josu Ternera en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, ¿eh? Claro. Eso no fue ahora, eso fue hace unos añitos ya. Coincidía con que estaban Libia y Cuba en la sección de Derechos Humanos de la ONU. Claro. Libia y Cuba. Claro, y ahora tenemos a un ministro del Interior con un secretario general de prisiones, Ángel Luis Ortiz, que resulta que es que sacan antes de tiempo a los presos y llega la Audiencia Nacional y les tira de las orejas y tienen que volverlos a meter a la cárcel. Es decir, eso está pasando en España. Y no dimite ni el secretario general de prisiones, ni tienen... O sea, y son los dos, Marlaska y él, son jueces. Pero hay que decir además que Marlaska llega donde ha llegado, lo digo claramente, gracias a la lucha contra ETA, ¿no? Es decir, él jamás hubiera llegado... Y al apoyo del PP por la lucha contra ETA. Es el que iba al Faisán a detener a todo el grupo de ETA y llaman, como iba Johnny Maz ese día, estaba en Moncloa con Zapatero, llama al Ministerio del Interior, al Faisán, oye, que es que va un juez que os va a detener a todos. Era el juez del PP, es el hombre que colocan en el Consejo General del Poder Judicial, es el hombre que se promueve con Mercedes Rajoy, Dios la tenga en su seno, pobre, ¿no? Para que fuera fiscal general del Estado. Es decir, y luego de golpe, a mí siempre que lo veo, yo me llevo correctamente con él, ¿no? Siempre lo miro y pienso, pero si podías, estabas en el PP, es decir, a mí esa parte... Lo que dice siempre, que los que están en el PP son los que están a punto de pasarse al PSOE. Sí, exacto. Bueno, pero hay una cuestión, Iñaki, que eso habría que verlo. ¿Por qué se produce esa mezcla interesada entre la izquierda y el nacionalismo que hace que hoy la izquierda más extrema, supuestamente basada en condiciones de clase, se pasa a algo tan poco de clase como es el nacionalismo, que es lo contrario de una clase social? Eso sí que es transversal, depende de manías ideológicas, raciales, etcétera. ¿Eso cómo lo has vivido? Porque yo recuerdo la época, cuando empiezo yo en el periodismo, que estaba el bloque soviético, y en esa época
había gente del PNV que era antietarra, porque los etarras eran prosoviéticos y estaban en la guerrilla del Salvador y estaban en Nicaragua y eran los jesuitas, que han sido lo peor de lo peor, ya desde el Vaticano II, pero especialmente en el País Vasco. Y en ese momento, estoy pensando, no sé, gente como Marcos Vizcaya y tal, tú veías que estaban, a pesar de ese toque racista típico del PNV, pero en última instancia estaban en la democracia. Y hay un momento en que el nacionalismo se permea de izquierdismo y la izquierda de nacionalismo. ¿Eso cuándo se produce en el País Vasco o cómo? Bueno, yo creo que el principio de ETA, que aparentemente es antifranquista, yo creo que está atravesado también por las corrientes comunistas de entonces, sí. ¿No? Socialistas, comunistas. Y yo creo que eso ha cautivado a la izquierda desde aquellos momentos hasta ahora. Es decir, se justifica el comienzo de ETA por una cercanía ideológica en cuanto al antifranquismo, ¿no? Sí, bueno, y eso, al comunismo. De hecho, todas las escisiones, ETA, sí. quinta, ETA, sexta asamblea, escisiones trotskistas, el nacimiento del MC, que todos vienen del tronco etarra, todos, y de la Iglesia. Siempre elementos en el MC, luego la ORT, que eran comunistas y más o menos aliados, o parte de la ETA que se desgaja, pero al final todos han confluido en lo mismo. Sí, ¿no? Y la transición y las luchas populares antinucleares ahí van de la mano. ETA, no tanto el nacionalismo, pero sí ETA con todos los partidos comunistas, o antisistema se llama ahora, pero eran antisistema entonces. Y es una confluencia, yo creo que histórica. Yo creo que en el fondo, a veces no es por pensar mal, pero yo creo que tiene muchas cosas en común, ¿no? O sea, yo creo que el fin justifica los medios para ETA. También está en la raíz comunista. Total. Y eso que lamentablemente... Stalin tenía en su mesa el libro práctico, digamos, de San Ignacio de Loyola. En su mesa. Él había sido seminarista, por cierto, con una excelente formación, pese a la propaganda de Trotsky, que era un patán, no. Sabía 4 idiomas, había vivido en Londres, y el tío tenía pues el libro de texto que dice el perinde a cadáver, como tenían que ser los jesuitas, que era llevarse donde mandara la orden. Él calca eso, porque él decía, el partido tiene que ser, pues eso, mover de un sitio a otro, perinde a cadáver. Lo tenía, siempre lo tuvo en su mesa, ya desde muy jovencito, como manual de instrucciones. Esa doblez, que esa es la segunda cuestión, la mentira, digamos, como un hecho casi biológico. Es decir, que es que si no mientes, no sobrevives. El acostumbrarse a la mentira, que en el caso del comunismo es que es así, tienes que mentir porque la gente voluntariamente no quieren que le quites lo suyo, eso es así. La libertad le da igual, pero la propiedad no le da igual. Bueno, y hay que mentir siempre. Y en el caso del nacionalismo también, porque la idea de que son una raza superior, pues es un poco difícil de sostener. Es más, tienes que matar para que te respeten, porque si no es ridículo. Bueno, pero eso de vivir en la mentira, cuando ya pasan los años, eso en la sociedad, ¿qué efecto tiene? Bueno, demoledor, es que si no tiene precio mentir, como pasa en el País Vasco, pues ya tenemos ahí un gobierno nacionalista, o sea, 40 años gobernando los nacionalistas, con apoyo más o menos fervoroso de los votantes, que dice que hay gente ya que les vota porque no hay otra alternativa, digamos, útil, y porque hacen muy bien carreteras y traen mucho dinerito de España. Sí, entonces, porque son muy eficaces, ¿no? No pagan impuestos, claro, los impuestos los pagamos nosotros. En el fondo sí, efectivamente se vive en la mentira. Eso es el proceso de despertar mío, fue eso, es decir, de lo que me habían contado. La cultura nacionalista inicial de mi familia, esto que dices que nos engañaron, ¿no? Lo que dice John Juaristi, claro. Que además John estuvo en la ETA en los orígenes, pero al final cuando dice, ¿cómo he llegado a esto? Nuestros padres mintieron, eso es todo. Sí, no voy a echar la culpa a mis padres, pero es cierto que la familia y tal, y entonces cuando descubres que eso es mentira, que no está basado en cosas reales, que se está exagerando, se está manipulando lo histórico, pero también lo de ayer a la tarde, o sea, se manipula. Entonces, eso es el momento de la conversión, digamos, ¿no? Para darse cuenta de que no puedes estar en la mentira, ¿no? Oye, te quería plantear, claro, me imagino que habrás hecho referencia a lo que era la sociedad de la época de las pistolas y el miedo que había en esa sociedad, pero ¿ese miedo se ha perdido o
¿se puede salir a la calle diciendo que no eres nacionalista en el País Vasco? ¿O sigue habiendo el mismo, aunque no haya ahora mismo ruido de pistolas, sigue habiendo la misma situación de cordón sanitario hacia el que no es nacionalista? Sí, yo creo que la sociología es idéntica a hace 10 años, ¿eh? Como decía antes, cambiará, no sé, los jóvenes a veces quieren hacer lo contrario que han hecho sus padres y ojalá sea así o lo vean de otra manera, a distancia, pero claro que existe ese miedo, o sea, ya se sabe. Es un miedo que se ha inoculado con tanta virulencia, donde durante tanto tiempo hay gente que ya se ha acostumbrado a que no hay que hablar de ciertas cosas, ni la ley lingüística, no tiene que ver con euskera, nada que pueda molestar a un nacionalista. Y entonces ese silencio sigue siendo la constante entre los últimos, bueno, entre toda la trayectoria de ETA y ahora. Es decir, mejor no hablar de muchas cosas, porque ya es cierto que no te van a matar, pero entonces a la mayoría tampoco le iban a matar por hablar en un bar con otro tío. Pero sí, la incomodidad, el saber que aquello tiene unos dueños que son nacionalistas y tú, bueno, cuidado, mejor que que no enredes con eso sigue existiendo. Y es una sociedad, a mi juicio, traumatizada por eso, ¿no? Primero, por vivir la mentira, porque ya hay mucha cantidad de gente que sabe que está viviendo la mentira, que lo que se le cuenta de ETA o del nacionalismo no tiene mucha veracidad. Se vive en eso y con el miedo, o sea, es una conjunción horrible, espantosa, para una sociedad moderna, ¿no? A mi juicio. Quería hacer un comentario malvado y luego la pregunta. El tema de la mentira, pensar que en política todo el mundo miente, ¿no? Es decir, sale gratis. Pero unos más que otros. Lo dijo claramente Pablo Iglesias. En general, digo en general. Bueno, vamos a peor en eso, porque antes todavía te penalizaba un poco la mentira. Ahora no. Ya, está claro que... Ahora yo ya no te digo, yo no me refiero hasta el día de las elecciones, que yo entiendo que cada uno haga su juego y no digas, no, yo voy a pactar. Pero es que lo que yo por eso me hace gracia estos días, desde el lunes, ¿no? Perdón por el inciso, pues no, tenía ganas de decirlo, ¿no? Que todo el mundo miente, es decir, al final puedes llegar a un momento que Casado pacte con Abascal sin ningún problema o que no pacte, digo, por tanto eso... Después de haber dicho lo que sea, da igual. Es que no importa, ¿no? Porque es política, entonces está claro que en la vida real, si nosotros mentimos, quedamos mal, nuestros amigos, nuestros familiares, pero en política se ha creado esta idea de que no pasa nada, son políticos, ¿no? Pero quería ir al tema del camarada Otegi, ¿no? Que a mí es que me inquieta mucho la posibilidad de que el gordo, le llamaban cuando era el gordo, porque ahora se cuida, pero era el gordo en la ETA PM, que además cuando se pasó a la ETA AM, porque eran los Berezi y tal, que era lo peor, se hicieron enseguida con el poder. O sea, ETA PM, que era la que tenía la cabeza política, cuando Vandrés y Onaindía deciden abandonar los disparos, los asesinatos y pactan con la UCD que ellos entran en la democracia de verdad, y entraron de verdad y fueron sinceros y se la jugaron, pero eran los jefes políticos, Vandrés y Onaindía, lo eran también de los pistoleros cuando lo eran, y hay un grupo, no la mayoría sigue a Vandrés y Onaindía, pero una minoría se pasa entonces a la ETA PM, y en esa minoría el cabecilla, que estaba en los secuestros, que era lo más difícil, es yo lo conocí en la televisión, un programa que iba, ¿no? Y además el tipo daba miedo, iba con uno que se llama Peticorena, ¿no? Que era otro de los suyos, ¿no? Y es la única vez en mi vida que he tenido la sensación cuando te miran como si te hicieran un ataúd, ¿no? Sí. Os lo juro por mis hijas, ¿eh? Te tomaban las medidas, ¿no? Sí, porque estábamos allí, entonces se oye, yo iba a una tertulia y le hice una entrevista y le dice a la presentadora textual, dice, oye, ¿qué hace en nuestra televisión? Tal cual, yo me quedé... La presentadora. No, la pobre presentadora no, se portó fabuloso, ¿no? La presentadora. Le dice Otegi a la presentadora, ¿no? Y no se dio cuenta que estaba el circuito conectado, ¿no? Y yo estaba oyéndolo y Peticorena al lado, mirándome con una cara de... Nunca me han odiado tanto, ¿no? Sí. Y entonces contesta la chica, digo, por ser honrado, dice, no, es muy buena gente, buen periodista y está aquí porque merece estar aquí y tal, ¿no? Pero el otro, diciendo, pero es nuestra televisión, ¿no? Esa sensación de nuestra televisión, ¿no? Es así. Y por eso te digo que a mí me parece aterrador, ¿no? ¿Sabes? Bueno, Peticorena creo que al final acabó encarcelado por etarra, ¿no? Creo recordar... Pero Otegi, vamos, era una gente, pero te hablo del año 2000 y poco, ¿no? Sí. Una gente terrorífica, ¿no? ¿Y tú ves posible o crees que la sociedad vasca será capaz de revolverse contra esa indignidad? Es decir, porque me parece, vamos, mi posición es conocida, pero que un tipo que ha estado, es que me parece increíble que alguien pueda votar a alguien que ha apoyado a ETA, ¿no? Es un tópico, lo que es la ETA. Sí.
Eso da la medida de lo preocupante que la sociedad es una sociedad enferma. Es una sociedad enferma, naturalmente, sí. Y Otegi puede ser, claro que puede ser, Lehendakari. Y además puede ser incluso con apoyo del Partido Socialista. Porque al final, o sea, se están rompiendo esas barreras de distanciamiento con el mundo radical ultranacionalista. Y ya todo vale. O sea, empezaron con Irún, luego con en Navarra, luego aquí en el resto de España. Navarra también es otro sitio, pero, sí, que están, quieren... Claro. No, el otro día comentaba Sergio Sayas que en la mitad de los del norte de Navarra no pueden los municipios presentar listas UPN. No puede presentar listas UPN. Bueno, pero ahí tienes esa Jeta de Esparza, que es una cosa supuesto, impresionante. Ese ha dado el cambio. Dice, bueno, vamos a acomodarnos, sí. Tal. Bueno, dejadme, porque habrá muchas llamadas ahí de oyentes, entre Iñaki, que es la virtud de hoy, y Casado, el pecado de ayer. Estamos tal. Antes Tranquiler, Daniel, vamos a recordarlo. El consejo de Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, desde luego es toda una garantía, porque se encarga de seleccionar a los mejores inquilinos y de gestionar completamente esos alquileres. Además, no nos cansamos de recordar lo que es la agencia negociadora del alquiler quien directamente paga puntualmente a los propietarios esas rentas, incluso aunque no paguen los inquilinos. El teléfono de información es el 920 2011, repetimos, 920 2011. Sí, bueno, esto es lo que pasa con el directo. Pero a ver, Silvia. No termina, Nicolás Redondo. Que hubo una época en que el PSOE no era esta basura. Es que la hemos conocido. Yo me acuerdo de Enrique Mújica también. Claro. No, la gente que mató, es que ETA mató a Paco Tomás y Valiente, que era un referente. Y al hermano de Enrique. Sí. Oye, y hubo un momento que el PP y el PSOE fueron capaces de apoyar uno al otro para intentar dar un vuelco aquí. Bueno, el acuerdo de Redondo Terreros con Mayor Oreja, con Sabater de padrino de boda. Ernest Lluch había sido ministro socialista. Sí, pero Ernest Lluch estaba por ustedes que pueden hacerlo diálogo. Pero al margen, pero era un ser humano, ¿no? Y era socialista. Sí, y Otegi lo mataron, también es un ser humano. Y que el PSOE esté dispuesto a blanquear a la ETA, me parece... Dispuesto, no, la ha blanqueado ya. Sí, pero siguen en ello. Bueno, dejadme que a ver por dónde van los oyentes, Silvia. Pues precisamente, Federico, el gobierno compadrea con la ETA, a la que blanquea frente a Vox. No comprenden los oyentes esta actitud del Ejecutivo y tampoco de parte de la oposición. Tras la pausa les escuchamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, Silvia, adelante con los oyentes. Bueno, vamos a ver qué es lo que opinan sobre estos enjuagues del gobierno con la ETA y terminamos con una propuesta para nuestro entrevistado. Así que el señor Marlaska dice que le miren a los ojos, que tiene que mirar él a los ojos de las víctimas de ETA y además gente de bien, que sigan así, que todavía van a tener que pedir perdón las víctimas por tener maridos militares, hijos guardias civiles y por no pensar como ellos. Para Iñaki Arteta, gran libro de un hombre bueno y justo, que es desde su origen nacionalista, reflexionando y sintiendo, llega a la verdad sobre el nacionalismo y el terrorismo. Con su magnífico cine lo combate eficazmente. Millones de gracias. Es una maravilla y debería de ser de obligada lectura en todos los colegios, que la gente sepa lo que pasó, que la gente sepa lo que es el nacionalismo. En clase de filosofía o de ética debería de leerse sin ninguna duda. ¿A cuándo en Netflix o en no importa qué plataforma un documental sobre los atentados de ETA, sobre lo que es ETA? Hay sobre los atentados del Bataclan y sobre multitud de grupos terroristas, pero ETA nada. ¿Y a cuándo otro documental sobre la historia del PNV? Que todo el mundo se le llena la boca de decir nazi a todo el mundo, pero los que lo son y los que lo fueron, pues nunca se hablan de ellos. Esto es bonito porque el otro día contaba Rosa Díez, que en su libro lo cuenta. Reconozco que es la parte que a mí me dejó atónito por lo literal. Como Aguirre, pero esto ya muerto Hitler en el búnker 10 años antes, decía, se le ha entendido mal. Quizá los medios no fueron los adecuados, pero el fin era muy correcto. Me recuerdo un alemán que conocí, que su padre había estado en el ejército y decía, cuando veía las autopistas que sobrevivieron, que no fueron muchas, decía, Adolf, esto lo ha hecho Adolf, Adolf. O sea, los fines discutibles, no, los fines indiscutibles. Nosotros somos alemanes, somos raza superior. Pero incluso yo vi una vez una foto, y tú que estás en el mundo audiovisual, el que es un poco antes de la guerra civil,
que están desfilando unas emacumes del PNV, y llevan esa parodia grotesca, decía Unamuno, de la Unión Jack, que es la Ipurriña, y en medio hay un círculo blanco con la esvástica, no con el aburu, con la esvástica directamente. Yo creo que han ido quitando esas imágenes, igual que borraban a Trotsky de las fotografías, ¿no? Pero en las grandes plataformas, ¿por qué están tan a la izquierda? Bueno, pues como todo, el público, en fin. Pero bueno, yo creo que sí, como decía el oyente, hay muchas películas por hacer, está claro. Sí. O sea, a mí me dicen, bueno, estás con lo mismo siempre. Bueno, es que lo mismo es un universo. Sí. Lo que ha pasado ahí es un universo, ya no son las víctimas. Ya en la última película nos acercamos a los terroristas y tal, ¿no? Ahora estamos acabando otro rodaje. ¿Qué es? Pues tiene que ver con la juventud también, ¿no? Digamos que planteamos un encuentro entre jóvenes que tienen 20 años, es decir, que no han conocido el terrorismo, con unas víctimas que entrevistamos hace 20 años, ¿no? Entonces, ese juego lo estamos terminando ahora y es muy, muy interesante, ¿no? Porque claro, esto de que los jóvenes no tienen ni idea, pues verdad, pero si no les contamos nada a nosotros, claro, si en las escuelas no se cuenta, claro, si el gobierno se dedica a confundir, ¿no?, con esas imágenes tan amables con los terroristas y su brazo político, pues claro, es una confusión para los jóvenes impresionante, ¿no? Entonces hay muchas películas, y el PNV y la Iglesia, fíjate, pues son unas tramas todas muy entrelazadas que han dado lugar a esa sociedad enferma, que digamos, no, esto no es una cosa de que una gente organizada mata de vez en cuando, no, la mataban con un propósito que era compartido con mucha gente, incluso con la Iglesia. O sea, que eso es lo tremendamente alucinante también. Lo de aquel título, la ETA nació en un seminario, no, el problema no es que naciera, el problema es que creció y ahí están, ¿no? Desde Navarra hacia el País Vasco, ¿no? En la parte eclesial. Era más la parte navarra de la Iglesia. Sí, claro. Bueno, la que más se radió, y era como carlista. Como decías antes, la geografía, el epicentro de lo más radical está en el norte de Navarra. Sí, pero la Iglesia que ha hecho mucho bien en la historia, ¿no? Y las raíces cristianas de Europa son incuestionables, es una tragedia muchas veces, ¿no? En España, en el tema del País Vasco, terrible. Mi tierra catalana, impresionante, ¿no? En América, con los curas, los jesuitas con la metralleta para luchar por la igualdad, que dice, oiga, usted es cura, ¿no? O es tal, ¿no? Y ahora con esta cobardía, ¿no? Pues de Osoro, de Omeya, etcétera, ¿no? Frente al gobierno y frente a lo de los abusos y tal. Lo mejor, eso tiene... Si un día te dedicas a la sátira, la historia del obispo de Solsona tiene una... Bueno. Un tío que acaba de ser el ídolo del separatismo catalán, que pedía el voto contra España y el odio a España en las misas, que acabe casado con una pornógrafa satanista y trabajando en una fábrica de inseminación artificial de cerdos. O sea... Es impresionante. Y estaba llamado a ser cardenal. Iba a ser el amo de la conferencia episcopal tarraconense, que se inventaron el nombre de tarraconense. Pero son unos cobardones, porque mira, ahora ya el otro día un periódico de izquierda, no me acuerdo cuál era, pido disculpas, anunciaba de que el Papa no va a venir a España, porque la política está muy complicada. No, lo dijo el propio Papa. Los dice abusos, que no, que lo destacaban. Sí, ayer, por cierto, sacaron el de los abusos de... hoy Carmen Rigal defiende mucho a la Frei Gabilondo, porque se ve que maltratar a alumnos es una cosa muy... Porque dice que lleva la melenita rubia muy limpia. Pues ya los debió conocer con la melenita rubia sucia. Pero bueno, la historia de fondo es que han dado ya las cifras que pidió la novia del abogado del narco. Y resulta que donde más es en Cataluña. Claro, es que la pederastia desde Montserrat, y yo recordaba, lo hemos comentado muchas veces, cuando Pujol y Gutiérrez Díaz, secretario general del PSUV, fueron a apoyar a los pederastas de Montserrat, y con el apoyo especial de Oriol Domingo en La Vanguardia y el Juliana, que eran los meapilas de La Vanguardia, los que llevan la sección de religión. Y fueron a decir que era atacar a Cataluña un joven de 14 años que había denunciado que uno de esos monjes le metía mano en el coro.
que cómo se iba a tolerar ese ataque a Cataluña. Sí, sí. Pero es lo mismo. Pero piensa que Sánchez, te voy a decir una cosa, que eso no es no le interesa este tema. Él ya tiene a la conferencia episcopal, a Omeya y a Osoro absolutamente entregados a hacer lo que él quiera, bailan su música, todo el poder mediático del grupo de la Iglesia está a las órdenes de lo que diga pues la conferencia episcopal, por tanto el gobierno, y él esto de los abusos no le gusta tanto, porque cree, te digo opinión directamente de él, que eso puede ser utilizado por Podemos y los suyos en su beneficio. Bueno, entonces claro. él quiere matar el tema, quiere enredar aquí y quiere hacer un Sánchez. Digo para que tengas la idea muy clara, ¿sabes? Bueno, lo fundamental, en cuanto termines esta película, por otra, ¿no? Claro, pues eso, pues como digo, hay muchas cosas para contar, sí. Y además que muchas veces hacemos crowdfunding, es decir, pedimos esa colaboración popular también para sentir un poco que hay gente que le interesa lo nuestro. Pues nada, y vienes para que nos aquí, ayuden, pedimos dinero. Siempre claro. Hay mucha gente buena. Claro, es verdad, sí, claro, sí. Hay mucha gente buena en la Sí, política, con menos inquietud que social en la y- sociedad, es verdad. Sí, sí. Bueno, enhorabuena en todo caso, Iñaki, Muchas por gracias. el libro, y además es un libro breve, pero sustancioso. No es de estos libros breves que además vas y hay un espacio en blanco entre línea y línea de unos 3 dedos. Dice, bueno, pero si esto era un artículo, ¿cómo lo venden como libro? Si es que aquí no hay más que un artículo corto, además. Bueno, pero este no. Este es un libro breve, pero enjundioso. Lleno, está lleno. Sí, de señor, letras, sí, bien, señor. está bien. Y valioso. Y novela, Rosana. Sí, Noguelan Sulet. Vamos a recomendar el champú número 1 anticaída. Es un clásico, Federico. Omicron, la verdad es que está causando estragos en muchos sentidos, pero en el cabello también se está notando. La gente que lo ha padecido sabe de lo que le estoy hablando. Así que vamos a recomendar Noguelan Sulet, que lo pueden encontrar, ya saben, en farmacias para farmacias y herbolarios. Fíjate, yo no sé, pero es que ya nos están oliendo. En la avenida Jesús García Naveira, en el número 16, en Betanzos, en La Coruña, allí tienen todos los productos de Noguelan Sulet. No está mal, ¿eh? Nada mal, nada mal. Bueno, pues una pausita y nos vamos ya, porque es que creo que Sánchez, ya animado por Casado, se ha lanzado contra Vox. Es capaz, mira, eso sería una solución para España, de retarlo a duelo, en cuyo caso seguro que ganaba Abascal. Pero Sánchez quiere a Vox, que lo sepas, ¿eh? Sí, Es no, decir, quiere Entonces, hasta cierto punto. No, para no jorobar. descartes Sí, que hagan sí, una sí, maniobra para jorobar al otro. de ilegalizarlo. Sí, piensa pero que- déjate, Es que déjate. Sánchez es cortoplacista. Sí. Es decir, él no piensa que Vox pueda algún día retar. Él dice ahora, de aquí. Ahora, en a la- este momento, No, sí. hombre, él está pensando en generales. Sí, exacto. Claro. No, digo, Sí, ahora sí, me refiero, sí, perdón, pero- me refiero a 2025, ¿no? Bueno, pero Él creo que piensa así. esta mañana estaba que parecía Libre de parecía el amo de Barroso, Zapatero, que es No, lo que es, sí. el hijo de Zapatero. Ah, no, claro. Barroso es la gran marioneta, el gran que mueve las marionetas. Sí, sí. Manda más, es decir, cuidado, no penséis que es marioneta de Zapatero. No, pero vamos que no. Ten en cuenta que Barroso es el que convence a Zapatero para que cree 2 televisiones, ¿sabes? Que una Sí. costó 700 y pico millones de euros, ¿no? De pérdidas, digo porque Sí, es público y notorio, y eso que estaba ahí Televisa, etcétera, y la otra para la 4, para darlo a sus amiguetes. Y ahora Y se los quedan. Claro, ya como los Migueles tienen productoras, se van a forrar. Es que la gente no entiende que al final tú que eres del sector audiovisual, perdón Iñaki, pero tú eres un tío honrado, ¿no? Y es que llega el amiguete a Televisión Española y a hincharse, a chupar de la vaca, a exprimirla. Hoy, por cierto, y ya pues estamos ya fuera de Ay, tiempo, esto es perdón. una vergüenza total, pero es igual. Luego Isabel me mira mal. Bueno, no, Bueno, eso que la es que admiro. es un poco el papel. O sea, Pero vale, hoy vale. publica Julio Tobar en Voz Populi un artículo que es un ensayo realmente sobre cómo el humor en la televisión ha caído en manos de Roures y cómo Roures desde hace más de 20 años es el que manda en toda esta parodia de todo lo sagrado, todos los valores de la derecha, los valores nacionales, como el Warroming sigue, a pesar de que tiene una audiencia ridícula, sigue ahí protegido por Roures, y cuenta cómo incluso Emilio Aragón, que estuvo en los primeros momentos del auge del tinglado al final, claro, como es de origen cubano y tal, acabó saltando después de haber servido a ese tinglado. Pero no hay alternativa y se han quedado con todo el humor en todas las televisiones. Movistar, de hecho, podía llamarse Moviroures. Bueno, la en operación ese que tienen aspecto. ahora es quedarse Sin ninguna audiencia. Ahora la idea que tienen es quedarse y formar un gran grupo con Vivendi que tenga Movistar, Sí. que tenga Prisa
y lo que puedan pillar por el camino, ¿no? Con Sí, lo sí. cual tendrá Y al Miguel frente Barroso... y al frente los Migueles. Exacto. Miguel Barroso y Miguel Contreras se van a forrar y van a tener un poder extraordinario. Es alucinante, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Vanessa Vallecillo. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Libertad Digital Televisión sigue creciendo. Ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas, Alcalá de Henares, Fuenlabrada y Collado Villalba. Y por supuesto, en Madrid. Si aún no nos ve, resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido. Programas exclusivos, tertulias, cine, ocio. No lo dude. Empiece a disfrutar de una televisión diferente.